Metanoia. Psicología del despertar de la conciencia. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo, con mucho gusto sus amigos Fernando Torres, Jesús Medina y Jorge del Bosque. Bienvenido a su programa Metanoia. Metanoia es una palabra de origen griego que significa transformación mental, cambio de conciencia, renovación espiritual, es decir, despertar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Y como todos los lunes, le agradecemos que nos haga el favor de acompañarnos desde este momento hasta las 9 de la noche. Te invitamos a que te quedes con nosotros y te comuniques al 83 87 0665 o a nuestro correo electrónico en la siguiente dirección: despertarmetanoia@hotmail.com. Recuerda que lo esencial es invisible para los ojos, solamente se puede ver bien a través del corazón. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Queremos mandar sin duda saludos pues a todas personas, aquellas personas que nos hacen el favor de acompañarnos, muchos de ellos, y lo agradecemos infinitamente lunes tras lunes, y le enviamos un saludo muy cordial a Caritina Briones, A Jorge Escamilla, A la licenciada Alejandra Puente, al señor José Mata, al grupo de las señoras del CEMID Club de Esposas, Maestros y Directivos de aquí del Tecnológico de Monterrey, a nuestro compañero aquí también de estación, Alfonso Teja, a la señora Bauton, a Jaime Jiménez, a la licenciada Lucero González. y bueno, pues a todos ustedes, como ya les decía, que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa Metanoia, que desde hoy tenemos un programa muy interesante, una corriente psicológica que surge, que se va posicionando, que habla un lenguaje común a otros lenguajes de la ciencia, la ecología emocional, una corriente, insisto, una corriente psicológica que nos está aportando cosas muy interesantes. De esto vamos a platicar en este programa, pero en la música, Jesús. En la música, bueno, pues como preámbulo a la visita de Silvio Rodríguez, vamos a tener música de él. Esta primera canción no precisamente es autoría de él, pero la va a interpretar Silvio, y es la de Sin tu latido. Adelante. Porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que el final de esta historia, 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 que el final de esta historia,
enésima autobiografía de un fracaso. No te sirvan de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes de mi encuentro, por saber de tu vida. No creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio, pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Metanoia. Te recordamos nuestro teléfono aquí en cabina 8387-0665, así como nuestro correo electrónico metanoiatech@hotmail.com. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios sobre el tema del día de hoy. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Estamos en tu programa de Metanoia y qué gusto que nos acompañes este día un poquito lluvioso. Y bueno, por los que van manejando con cuidado por ahí, por las calles de Monterrey hay lluvia. Y esto pues hace que los accidentes se incrementen y de alguna manera pues tener más precaución al manejar. El día de hoy pues vamos a hablar de lo que es la ecología emocional, un término que quizá en ese compuesto de ecología y emocional no lo habríamos escuchado mucho. Hemos escuchado el término de inteligencia emocional y algunos otros términos parecidos, pero este de ecología emocional pues es un término relativamente nuevo, ¿verdad? Relativamente ha salido un libro de ecología emocional escrito por Marcel Conangla y Jaume Soler.
dos españoles, sacan este libro, pues no tan reciente, en el año 2002, ¿verdad? Es cuando sale el concepto de ecología emocional, nuevo quizá para nosotros aquí en México, pero de alguna manera es un término que va muy ad hoc a lo que tenemos que hacer con respecto al manejo de nuestras emociones, ¿verdad? El ambiente en el que nos movemos. A mí me parece muy interesante este enfoque porque, bueno, de una manera u otra nos habla de la creatividad que puede haber en el campo de la psicología. Este concepto de ecología emocional también se conoce como psicoecoafectividad. Y es una manera de darnos cuenta cómo el conocimiento en el campo de la psicología no es estático, sino se va generando. Como bien lo mencionas tú, parte es como dar un paso más de lo que en un momento dado fue la irrupción de la inteligencia emocional. Así es. Y tiene básicamente 3 grandes pilares en los que se basa este enfoque, que es cómo gestionar nuestras emociones para poder tener una mejor relación con nosotros mismos. Es decir, poder sentirnos mejor con nosotros mismos a través de esta gestión de emociones. Otro gran pilar es que el manejo de estas emociones nos lleva a tener relaciones interpersonales más sanas. Y un tercero es que el manejo de estas emociones nos lleva a tener un entorno más sustentable, más ecológico, más, de una manera u otra, más sano. Fíjate cómo esos 3 conceptos que en una parte sería la parte de esa inteligencia intrapersonal, o sea, el manejo de las emociones y afectos que forman parte de ese mundo interno, y luego esa parte de la relación con el otro, en las relaciones interpersonales, y aprender a gestionar, como bien lo mencionas, adecuadamente nuestros afectos y nuestras emociones, toda esa energía que constituyen las emociones, para estar mejor en relación con el otro. Y la tercera parte, esa parte ecológica del ambiente en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que esas 3 partes, si las vemos, como bien lo mencionas, esas 3 vertientes o los 3, podríamos decir, las patitas que sostienen al banquito, ¿no? La parte conmigo mismo, con el otro y con el mundo en el que me muevo. Quizá la misma etimología de la palabra ecología nos pueda ayudar a comprender su significado, poniéndole el apellido de emocional. Ecología viene de 2 palabras griegas, una oikos, que significa casa, hogar, y otra logos, pues, que es el estudio, tratado, la manera de tomar una cosa. Entonces, esta grosso modo vendría siendo esta palabra como el estudio del contexto de nuestras relaciones. Ese sería, creo que lo que más fácilmente nos pudiera ayudar a comprender este concepto de ecología y de ecología emocional, que es más cercano a nosotros mismos que nosotros mismos. Claro. Entonces, armonizar esa relación del contexto externo, pero más del contexto interno, y ese sería el objetivo de la ecología emocional. Fíjate, normalmente las emociones, en un concepto un poquito amplio, podríamos decir que es como una energía en movimiento, la E de energía y movere de latín de movimiento, y esa energía en movimiento que son las emociones, y que fisiológicamente o anatomofisiológicamente se describen que se desarrollan en la amígdala. En la evolución del cerebro humano, lo que primero se desarrolla precisamente es el cerebro, vamos a decir, reptiliano, o el cerebro, la parte instintiva del ser humano. Luego viene el desarrollo de esta parte emocional al desarrollar la amígdala, y después el desarrollo de la corteza cerebral vendría ya el desarrollo de los pensamientos. Que también en esas 3 líneas, lo que son sentimientos, afectos y pensamientos, el ser humano tiene que tener una buena integración de su vida, en su vida afectiva, en su vida sensitiva y en su vida motora o en su vida pensante, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta ecología emocional, que nos liga mucho con lo que ahorita mencionabas, Jorge, de esa palabra del origen etimológico de casa y tratado de un mejor ambiente en casa, pues yo creo que es lo que la ecología emocional se plantea, y decir cómo le podemos hacer para mejorar
internamente y así mejorar externamente ese ambiente en el que nos movemos. Y bueno, yo creo que algo que sostiene este enfoque es dos valores que son sumamente importantes. Uno es el valor de la responsabilidad, es decir, si yo me voy haciendo responsable de la gestión de mis emociones, de una forma me voy haciendo también responsable de mi vida. Y por otro lado es la conciencia del impacto emocional que tengo en el entorno en el que me muevo. Toda vez que somos un gran todo. Yo creo que si nos diéramos cuenta que en el fondo, cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos emocionalmente, también estamos dañando a nuestro entorno. Una mala gestión de las emociones en gran parte es la causa de tantos problemas que tenemos a nivel social, como puede ser la violencia, como puede ser la contaminación, como pueden ser las enfermedades, como la depresión, como muchas enfermedades que hoy las conocemos como psicosomáticas. También es la responsable una mala gestión de las emociones de eso que le llaman una muerte interior, donde la persona esa energía no la está usando para crear, sino la está usando para destruir. Eric Fromm decía que la energía emocional solamente se puede utilizar en estas dos vertientes. O la utilizas para crear o la utilizas para destruir. Y entonces de ahí la relevancia y la importancia de hacer una adecuada gestión de las emociones. Algo que es muy importante yo creo señalar es que las emociones son inevitables y no se trata de que no sintamos, sino se trata de ir desarrollando e ir aprendiendo la capacidad de gestionarlas. Y ahorita más adelante vamos a dar algunos puntos que tienen que ver con esto, pero muchas veces hay una creencia social o una creencia moral, vamos a llamarlo de esa forma, donde creemos que algunas emociones no son adecuadas sentirlas o que algunas emociones no son adecuadas tenerlas. Y las emociones, como bien lo mencionabas, Fernando, son producto de nuestros cerebros más primitivos. Entonces, no es algo que uno lo decida conscientemente. No podemos decidir conscientemente qué sentir. Claro. Pero lo que sí podemos decidir conscientemente es qué hacer con lo que sentimos. Así es. Y creo que eso ya habla de un proceso de aprendizaje en esta gestión de emotiva. Yo creo que eso es muy importante en ese qué hacer con lo que sentimos, que básicamente el principio es tomar conciencia, como decías, de lo que estás sintiendo y no negarlo ni bloquearla, sino tratar de darme cuenta y poderla expresar en una primera parte. Y luego ya que nos dimos cuenta, responsabilizarnos de nuestras emociones, porque yo me puedo sentir enojado, pero a lo mejor reaccionar ante situaciones que me enojan en lugar de responder y canalizar el enojo adecuadamente. Y así como el enojo, el miedo, la vergüenza, la culpa, leí el fin de semana algo en relación, y de hecho hay poca literatura sobre el tema de la vergüenza. Quizás se toca como una emoción más en apartados donde se habla de las emociones, como el libro de la sabiduría de las emociones, que toca el tema de la vergüenza, y me llamaba mucho la atención cuando decía que la vergüenza es un sentimiento en el manejo de la emoción de la inferioridad. O sea que en un momento dado lo que nos avergüenza a veces es sentirnos inferiores, ¿verdad? Y muchas de las veces ese sentimiento y esa emoción de la vergüenza, producido por un juez crítico interior que tenemos muy fuerte, más que el juez crítico que está en el exterior. Y platicaba un ejemplo muy sencillo. Dice que era una niña que estudiaba en una escuela de cierta condición económica alta. La niña estaba ahí y tenía una amiguita que le invita a comer a su casa. Y entonces pues sirven la comida, y la niña muy inteligente, pero de más baja condición económica, y casi al terminar la comida agarra un pedazo de pan y empieza a chopear la comida y a comérsela a la niña. Los familiares, los papás no dicen nada, pero el hermano menor de su amiga comienza a hacer lo mismo. Entonces el papá le llama la atención a la niña y le dice: eso no se hace. Y la niña se queda así, la invitada, pues un poquito asustada por la situación de que pues era una costumbre que tenían en su casa, pero las normas, vamos a decir, de la etiqueta no permitían hacer eso. Y obviamente le dio vergüenza sentirse
inferior a lo que se debe hacer y no hacer. Entonces yo creo que como esas emociones, como el miedo, como el enojo, tenemos que aprender a conocerlas, aprender a manejarlas o expresarlas y de alguna manera, sobre todo, aprender a vivirlas, ¿verdad? Que yo creo que muchas de las veces es lo que hacemos, no vivirlas, guardarlas, bloquearlas y luego que salgan como síntomas posteriormente o enfermedades. Desde esa óptica que tú estás planteando, Fernando, yo creo que las emociones son mensajeras por excelencia. Las emociones nos dicen de qué manera estamos interpretando al mundo. Si las escuchamos y aprendemos de lo que nos están diciendo las emociones, también vamos a aprender a darnos cuenta en qué y de qué forma estamos posicionados en el mundo. En gran parte esa es la riqueza de las emociones. Así es. Ahora, las emociones, como se ha dicho muchas veces, pues son la sal de la vida. Incluso este enfoque de ecología emocional tiene 3 grandes leyes, y una de ellas es la ley de la diversidad y la riqueza afectiva. Entonces, entre más diversidad y riqueza afectiva tengamos en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida va a ser más plena, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las leyes. Otra ley que maneja la ecología emocional es la ley de la interdependencia afectiva. Todas las formas de vida dependen unas de otras. Nadie es autosuficiente emocionalmente. Hay una cierta interdependencia. Y la tercera ley es la ley de la gestión ecológica. La ley de la gestión ecológica de los recursos afectivos. Todos nuestros recursos de todos los seres vivos son limitados, incluso nuestras ¿cómo se llaman? Nuestras emociones. De ahí la importancia de saberlas gestionar adecuadamente. Una buena gestión de nuestras emociones en el segundo pilar que mencionábamos, que es la capacidad de tener relaciones interdependientes sanas. Una buena gestión de las emociones nos llevan a esas relaciones más plenas y que de una forma u otra nos enriquecen la vida. Y ahorita vamos a mencionar cuáles son estas leyes de la gestión emocional. Sí, y yo quisiera insistir en esta primera ley que has mencionado, Jesús, la ley de la diversidad y riqueza afectiva, porque es como la vida precisamente, y es de ahí de donde toman estos autores estos principios que como en todas las cosas pues se desenvuelven de una manera tal como leyes, lo cual no quiere decir que en un momento determinado puedan cambiarse, ¿verdad? Sin embargo, como leyes, todos los afectos son necesarios. Y esto es importante, es decir, desde nuestras relaciones más fundamentales, como es la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro entorno más cercano, y luego los círculos de amistades, los círculos de trabajo, todos los círculos relacionales son importantes, y saber guardar un equilibrio entre estos círculos, yo creo que es la esencia de esta ley de la diversidad y riqueza de afectos. Fíjense, hace unos días, o sea, la semana pasada, que hubo la entrega de los Óscares a las mejores películas de este año pasado, y normalmente, o sea, enfocamos nuestra atención en cuál fue la mejor película, el mejor director, que fue Alfonso Cuarón, el mejor actor, la mejor actriz, los actores de reparto, pero pocos nos fijamos en 2 nominaciones que a mí me llaman mucho la atención ahorita que estamos hablando de este tema, y una de ellas, el mejor documental. Claro. Ese mejor documental fue entregado a una señora que murió una semana antes de la entrega de los Óscares a los 110 años, Alice Herr Sommer, una mujer de 110 años que había nacido en Praga y vivió sus últimos días en Inglaterra. Una mujer que estuvo en el Holocausto. De hecho, el documental se llama The Lady in the Number 6, sí. La mujer del número 6, que fue el número que le habían puesto en su brazo. Y la mujer, cuando la entrevistan, vi un poquito de la entrevista ahí por internet, una mujer con mucho optimismo, con una alegría de vivir, dice: la vida es bella, y aún en las partes negativas podemos encontrar lo bello que hay. Una mujer contenta de vivir, y lo que la hizo sobrevivir, como Víctor Frank, en el caso de ella, fue la música. Una mujer que dice que tocaba
pues sinfonías completas de memoria. Y eso lo hizo sobrevivir en el campo que estuvo. La otra película fue el mejor cortometraje, que también pocos prestamos atención a eso, y es una película belga que se llama Helium. Esta película Helium trata de un niño con cáncer, y ese niño se hace amigo del conserje del hospital, y el conserje le empieza a platicar historias, o le platica una historia, un cuento, que le hace cambiar el sentido a la enfermedad que el niño tiene, lo hace soñar, le hace ver el positivismo de la vida. Entonces enlazo estas dos películas que ganaron como mejor cortometraje y como mejor documental, esta de Lady the Number 6 y la de Helium, por lo que ahorita comentabas, Jesús, en relación a que las emociones son señales de algo. Por ejemplo, el miedo, pues obviamente pues es una señal de protección. Muchas de las veces llegan a nuestros consultorios personas con la necesidad de querer quitarse el miedo y nos dicen, venimos a que nos quite el miedo, y yo creo que el miedo es una emoción que los seres humanos necesitamos para protegernos, para cuidarnos. Lo mismo sucede con el enojo, que bien canalizado nos ayuda a conseguir muchas cosas. Cuando el enojo nos rebasa y nos hace reaccionar en lugar de responder, pues el enojo lo único que nos está señalizando es la frustración de los deseos. Cuando uno quiere algo y algo que uno quiere no lo obtiene, pues obtiene, como dicen, experiencia es la que obtienes cuando no obtienes lo que quieres. Pero esa experiencia muchas de las veces no la valoramos en ese sentido y nos enojamos. Pero realmente el enojo es una emoción muy positiva que nos ayuda a luchar para conseguir muchas cosas en la vida. De hecho, necesitamos un poco de esa energía del enojo hasta para levantarnos, o sea, para salir con garra a luchar por la vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto que mencionas en la ecología emocional es muy importante, reconocer el significado de cada una de las señales, que a veces no sabemos ni qué nombre darle a lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Pero ya que le encontramos un nombre y le encontramos una ubicación, vamos a darnos cuenta qué nos está diciendo esta señal. Yo creo que desde aquí podemos darnos cuenta que ante las situaciones que la vida nos va presentando, tenemos dos opciones, y creo que después del corte las podemos ir desarrollando. Ante una situación determinada, podemos ser parte del problema o podemos ser parte de la solución. ¿Qué elegimos? Participar en la solución de las cosas que la vida me da, o dejarme llevar por la vida y también ser parte del problema. Pero bueno, creo que después del corte podemos ir. Vamos al corte, regresamos con la segunda intervención que tenemos de Silvio. Quédate aquí con nosotros, te recordamos el teléfono aquí de la cabina 83870665. Estamos en vivo desde aquí, desde las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. ¿Quieres trabajar por un semestre en Miami, la capital del sol, y además tomar uno de nuestros diplomados? Mercadotecnia digital o finanzas corporativas internacionales. Para mayores informes visita nuestra oficina de programas internacionales en el campus Monterrey o contacta a la licenciada Brenda Alcaraz, brendaAlcaraz@itesen.mx o en el teléfono 8358-2000 extensión 6019. Vive la magia de Miami, una experiencia que transformará tu vida. Evento dirigido solo a estudiantes del TEC. Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. Empieza la semana con excelente música y muy buena charla. Jazz Monday Sounds con Bárbara Salinas. Lunes de 4 a 5 de la tarde. 94.9 Frecuencia Tech.
¿Te gustaría integrarte a un proyecto de investigación e innovación en donde aprendas a manejar tecnología de punta, desarrollar casos de estudio aplicados, generar publicaciones e incluso desarrollar patentes? ¿Te interesa saber cómo crear tu propia empresa de base tecnológica partiendo de los resultados de tu innovación? ¿Qué esperas? En la modalidad de investigación e innovación te preparamos para que aprendas a investigar, innovar, patentar y crear empresas de base tecnológica. Mayores informes en el teléfono 8358-2000, extensión 5355. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. Frecuencia Tech 94.9 FM. Transmitiendo con 20.000 watts de potencia. 24 horas diarias con más claridad, mejor sintonía y mayor cobertura. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Donde pongo lo hallado, en las calles, los libros, las noches, los rostros en que te he buscado. Donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome el lobo? No, 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 ¿qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. Metanoia. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier ciudad o país del mundo a través de internet. www.frecuenciatech.com.mx. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Metanoia. Son las 8 de la noche con 35 minutos. Estamos en tu programa de Metanoia. Estamos hablando el día de hoy de la ecología emocional. Y bueno, si tienes algún comentario sobre este tema, alguna pregunta, puedes comunicarte con nosotros al 83 87 0665. Nos daría mucho gusto recibir tu llamada y estar en contacto contigo sobre este interesantísimo tema. Y bueno, antes de irnos al corte de estación, Jesús, hablabas ahí de dos conceptos importantes en esto de la ecología emocional. Si quieres lo repetimos para dar pie y entrada a los siguientes comentarios. Pues sí, decíamos que ante las situaciones que la vida nos va presentando en términos de ir manejando las emociones y las gestionando, podemos tener dos opciones: ser parte del problema o ser parte de la solución. Cuando somos parte del problema es cuando nos dejamos llevar por la vida, como si la vida nos aconteciera y nosotros solamente estamos... A mí me pasan cosas.
no tengo ningún control, no puedo tomar la responsabilidad de mi vida, las cosas me pasan, me suceden, y yo pues en ese sentido solamente estoy como en un plano receptivo, o lo que también se conoce como en una víctima de la vida, ¿verdad? No somos coherentes, ¿verdad? Pensamos una cosa y actuamos de otra. No hay una coherencia interna entre lo que mencionabas al inicio, entre lo que siento, lo que pienso y cómo actúo. Hay una descoordinación de eso. Eso también nos lleva mucho a contaminar emocionalmente, ¿verdad? Y a dirigir nuestra energía en gran parte a lo que es la destrucción. La violencia es una de las manifestaciones más claras de cuando las emociones no son gestionadas adecuadamente. Qué interesante estos dos conceptos que mencionas, y me viene a mi mente, la semana pasada me invitaron a dar una charla al Colegio de Médicos Internistas, un colegio que está formado por alrededor de 120 médicos, asisten normalmente como 70, pero la plática iba para las esposas del Colegio de Médicos Internistas, y el tema, agarré el tema de Paul Watzlawick, el arte de amargarse la vida, que básicamente ahí están estos dos conceptos contenidos. Tú eliges sentirte bien o sentirte mal, tú eliges ver lo positivo o ver lo negativo de la vida, pero cuando tú eliges, o sea, siempre estar viendo lo negativo, que esto produce una distorsión cognitiva en el sentido de maximizar, minimizar, el siempre, el nunca, el jamás, el puntito negro en el arroz y cosas por el estilo, te lleva a eso que mencionas, Jesús, en el sentido de contaminar, o sea, no solamente tu vida, sino la vida de los que están a tu alrededor. No solamente tú te amargas, sino comienzas a amargar a los demás también. Entonces, este tipo de personas víctimas, estas personas que siempre se están quejando, que siempre están sufriendo, de hecho una pregunta hacíamos, ¿y usted de qué se queja? Y nos quejamos del clima, y nos quejamos del tráfico, y nos quejamos de la suegra, y nos quejamos de todo, como aquel que fue a ver al doctor y le dijo: doctor, fíjese que ya no aguanto a mi suegra, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi vecino, es más, a usted tampoco lo aguanto. Dijo: bueno, ¿y eso qué? Dijo el doctor. Dijo: pues usted no es el doctor del odio. Dijo: no, del oído. de alguna manera, fíjate cómo la gente distorsionamos hasta el nombre, el título del doctor, y con eso llegamos a sufrir por esa connotación negativa que uno elige. Uno elige la vida y uno elige cómo vivir. Por eso dicen, en tu vida pasa lo que tú quieres que pase, y no va a pasar lo que tú no quieres que pase. Si te estás sufriendo, fíjate que lo que estás eligiendo. Por ahí dice Lai Ribeiro, un médico cardiólogo que se ha metido mucho en la programación neurolingüística, dice él: la vida es como un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, pon mucha atención a lo que tú estás emitiendo. Muy bien, yo creo que, Fernando, Jesús, vale la pena ir ahondando en estas leyes, ir ahondando en estos principios, ¿verdad? Que son 3 leyes y son 7 principios. Me parece muy adecuado. Solamente para que no nos quedamos cuando soy parte del problema, sí quisiera mencionar cómo es cuando soy parte de la solución. Bueno, una persona que elige tomar una posición de ser parte de la solución es la que toma la responsabilidad de su vida. Es una persona proactiva. Exactamente, a través de la libertad que tiene de poder elegir, incluso hasta en situaciones muy difíciles, como lo mencionabas, de los campos de concentración, en el caso de Víctor Frankl, o del documental que nos compartió. Alice Gershomer. Siempre existe ese espacio de libertad, ¿verdad? Ahí es donde nadie puede elegir por mí, yo elijo. Bueno. Otra capacidad de la persona que puede ser parte de la solución, y que eso va agarrado mucho de la mano de la madurez, es aprender a darle el nombre a lo que sentimos. Ajá. Si yo puedo decir siento vergüenza, siento miedo, vamos a hablar de emociones negativas, o que le hemos catalogado como negativas. Ajá. Porque las emociones finalmente no son negativas ni positivas, ¿verdad? Pero vamos a decir emociones que no nos hacen sentir bien, como el miedo, como la vergüenza, el enojo. Si yo puedo aprender a decir, ahorita estoy sintiendo esto, ya tengo bastante avance para poder gestionar adecuadamente estas emociones. Claro. Y no me hacen enojar, yo elijo enojarme. No me hacen sentirme avergonzado, yo elijo avergonzarme.
Y esto te lleva a gestionar adecuadamente las emociones, y desde ahí entonces podemos ir construyendo las patas que hablábamos de la mesa. Las 3 patitas. Podemos ir construyendo una mejor relación con nosotros mismos, toda vez que tenemos un autoconocimiento cada vez más profundo. Un autocontrol. También vamos construyendo unas mejores relaciones con los demás, y nuestro entorno se va enriqueciendo. Claro. Ahora, entremos a los principios que mencionaba Jorge, que se derivan de esta ley de la gestión de las emociones. Fíjate, dice que las emociones dan color al paisaje y sirven para orientarnos en el mundo. Y las emociones nos indican si la ruta que hemos elegido es adaptativa, como bien mencionabas, o es una ruta destructiva. Y de ahí parten estos 7 principios. Si quieres comentamos el primero, Jorge, el primer principio de la ecología emocional de las relaciones. Y lo leo así primero como aforismo, y luego lo vamos interpretando. La ley de autonomía: ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán. Un poquito lo que está diciendo Jesús, no seas parte del problema, vuélvete en parte de la solución, vuélvete proactivo contigo mismo, y por añadidura empezarán a venir otras cosas, ¿no? Sí, fíjate, esa palabra autonomía, o sea, de ser capaz de dirigir tu propia vida y darte cuenta que si tú quieres en un momento dado ayudar a alguien, pues lo tienes que empezar por ti. O sea, es un principio básico de esa autonomía personal, o sea, ayudarte. Aunque a veces pudiera ser un tipo de postura egoísta, pero no lo es. No. Fíjense nada más en los aviones, cuando uno se sube y dicen, en caso de despresurización del avión van a caer unas mascarillas, y si usted va con alguien, usted primero póngase la mascarilla y luego póngaselo a su hijo, a la persona que va ahí. ¿Por qué? Pues precisamente porque no vas a poder hacer nada si tú no te proteges primero, ¿verdad? Entonces, Creo que es básico esto, y a veces caemos en el error de pensar que autonomía es sinónimo de individualismo, y son 2 conceptos totalmente diferentes. La autonomía es la capacidad de tomar mi vida, la responsabilidad de mi vida por mí mismo, donde sé que nadie la va a poder tomar por mí. Autodirigirse, ¿verdad? El principio 2, la ley de prevención de dependencias, y el enunciado dice: no hagas por los demás aquello que pueden hacer por sí mismo. Fíjese, hay mucha tendencia, yo veo en las personas, de siempre estar solícitos a ayudar al otro, y como decíamos anteriormente, sin pensar en ellos mismos. Entonces este principio de la prevención de dependencias lleva a la consecución de la autodependencia. O sea, el depender de otro o depender de una institución o de algo es como vivir agarrado o sustentado en algo que no eres tú mismo. Entonces el principio de la prevención de dependencias nos lleva de alguna manera a ser también, como decíamos ahorita, autónomos, libres, ¿verdad? Yo creo que donde se ve muy claro el grave daño que causa esto es, por ejemplo, en la familia. Cuando los padres o los encargados de la educación de un niño hacen por el niño lo que el niño podría hacer por sí mismo, le están robando la capacidad, le están arrebatando la capacidad de desarrollar un recurso. Claro. ¿Verdad? Un recurso para poder solucionar problemas. Y también le estás transmitiendo el mensaje de que alguien o algo te va a solucionar tu vida. Ese niño, cuando crece, muy probablemente se puede convertir en un adulto que está esperando que los demás le solucionen su vida. Y ese de los demás puede ser mi pareja, puede ser mis amigos, pueden ser mis hermanos, pueden ser mis padres, pueden ser el gobierno, pueden ser mi terapeuta, o puede ser hasta Dios. Claro. Fíjate que ese principio que comentas, que tiene que ver mucho con la sobreprotección, ¿verdad? Muchas de las veces, o sea, las personas crecemos con algunas marcas emocionales o algunas que llamamos heridas emocionales, y a veces esas heridas emocionales o esas traumas emocionales, porque la palabra herida viene de la palabra griega trauma, y las heridas emocionales pueden ser provocadas porque no te dieron lo que tú necesitabas y creías que te creías merecedor a ello, no te dieron el afecto, no te escucharon, no te sentiste querido,
la ausencia de eso te generó un trauma, una herida. O la otra, como ahorita decíamos, la sobreprotección. O sea, te mimaron demasiado, hicieron las cosas por ti, no te dieron la libertad ni te hicieron sentir capaz de que podías hacer las cosas, pues creciste de alguna manera inhabilitado, creciste precisamente con una herida. O sea, se daña tanto al hijo si no se le da como si se le sobreprotege. Incluso en este tipo de situaciones, a veces es tan confuso porque esa sobreprotección viene en el nombre del amor. Ajá. ¿Verdad? Y es un amor sin dirección. Un amor sano es un amor que permite que el otro crezca en libertad y que en ese crecimiento desarrolle sus recursos. Cuando yo en el nombre del amor le quito esa oportunidad, lo estoy lesionando tremendamente. Porque a diferencia de la agresión, ¿verdad? El sujeto no sabe cómo defenderse. Claro. Cuando la agresión es así clara, bueno, el sujeto se defiende porque la agresión es obvia. Pero cuando la agresión viene en el nombre del amor, va creando una confusión tremenda. Y luego en ese nombre del amor también se crean las codependencias, o sea, cuando ya sean las relaciones afectivas de las parejas, y aquel que dice no puedo vivir sin ti, si tú te vas yo me muero, y todo ese tipo de cosas que no es más que una situación codependiente, porque nunca le enseñaron a ser independiente, o sea, él vivió sobreprotegido y cuando llega una relación de pareja, busca esa sobreprotección, alguien que le llene sus vacíos, alguien que lo cuide, alguien que en un momento dado lo proteja, alguien que esté ahí para lo que él necesite, y entonces crece un amor inmaduro que va definitivamente al fracaso, ¿verdad? Y aquí viene un poquito el tercer principio, Fernando, la ley del boomerang. Todo lo que haces a los demás también te lo estás haciendo a ti mismo. Así es, que está mucho en el principio que comentaba ahorita Elay Ribeiro, de pon mucha atención a lo que emites, porque eso que tú estás recibiendo y no te gusta, pues tú lo estás también de alguna manera emitiendo. No nos damos cuenta, y fíjate, en el desarrollo infantil, la importancia que tenemos los padres con los hijos, en el sentido, se dice que somos espejos para ellos, o sea, el hijo ve en su padre lo que hace y no lo que dice. Los padres decimos muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, pero hacemos otras cosas que no son tan buenas. Y el hijo que está en ese proceso de aprendizaje, pues espejea lo que ve y repite lo que está viendo. Hay por ahí en internet algunos videos precisamente de esto, de cómo los hijos van no solamente imitando las cosas positivas de los padres, lo cual es halagador, es bueno, sino también lo negativo, o sea, todos aquellos enojos que tenemos incontrolados, aquellas situaciones de malos hábitos, aquellas situaciones en las que en un momento dado le decimos a los hijos, no lo hagas, y uno lo hace, no, dile que no estoy, o sea, el mentir, por ejemplo, el fumar delante de los hijos, tomar alcohol en demasía, todo ese tipo de situaciones que es lo que comentas, Jorge, de ese principio del boomerang, de todo lo que haces a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo también. Y bueno, eso nos lleva también a la necesidad de ver la siguiente ley, que es la del reconocimiento de la individualidad y la diferencia, que es no hagas a los demás aquello que quieres para ti. Pueden tener gustos diferentes. Estaba recordando, en mi familia hay una persona muy cercana y cada que lo ibas a visitar, él es un amante de los dulces. Uh-huh. Y ahí tenía como algo que le gustaba mucho, un placer muy grande por comer. Agarraba un pedazo de pan o de galleta, le ponía cajeta, uh-huh, y luego arriba le espolvoreaba azúcar y te lo ofrecía. Pues obviamente para mucha gente era demasiado dulce y le decía, no gracias, pues no se enojaba, así literalmente. Pero ¿cómo es posible que no te guste, verdad? Si es algo riquísimo. Pues no, simplemente no teníamos los mismos gustos. Y eso a veces nos pasa. Le damos a los demás lo que nosotros creemos que es lo mejor, y no necesariamente es lo mejor, claro, para el otro. A veces eso puede llevar, incluso cuando hacemos una presión en cosas más importantes, como la elección de una carrera. Es que debes de elegir esta carrera porque con esta carrera te vas a ganar la vida de manera más fácil. Sí, pero a mí no me gusta eso. Sí, pero... y lo imponemos. Entonces, una buena gestión de las emociones es saber reconocer la individualidad y la diferencia en gustos. Es muy, muy común, o sea, por ejemplo, cuando alguien invita a alguien a comer
y le sugiere el platillo que él va a comer porque pues, para él es el mejor, y le dice al otro, cómete ese platillo, está muy bueno, pues a lo mejor para ti, pero no para el otro. Entonces el reconocimiento de esa igualdad y de las diferencias nos permite el respeto, como dicen, el respeto al derecho ajeno es la paz, o sea, como decía Benito Juárez, y ese respeto, respetar los gustos, respetar las aficiones, lo que el otro tiene diferente a ti y que por lo cual es distinto de ti. La cuestión vocacional, como apuntaba Jesús, yo creo que ahí está muy manifiesto, ¿verdad? Y se relaciona con todos los otros principios que hemos platicado, ¿no? Tú dime qué quieres que haga y yo lo hago. ¿Sí? Se viene ahí ese grave problema. Fíjate, tengo un paciente ahí, ahorita típico, recordé, ahorita ¿no? que decías de la cuestión vocacional, que su papá tiene un despacho de contabilidad. Entonces, cuando él se le vino la cuestión de elegir su carrera, pues dijo, voy a ser contador, pues acabamos aquí, es donde a mí me gusta. Pero tiene toda una personalidad que no es de un contador, o sea, esa personalidad del contador que es encerrado, cuadrado y que lleva balances. No, él es tipo social, relaciones públicas, comunicación, nada que ver con la contabilidad. Y está terminando su carrera y ya se da cuenta que no va a seguir por ahí, ¿no? Y yo creo que es esencial este principio del reconocimiento de la individualidad y la diferencia, sobre todo cuando somos padres y queremos ayudar a hijos a elegir su carrera. Incluso también en la manifestación de los afectos. Uh-huh. A veces manifestamos nuestros afectos como creemos que es la manera más correcta, claro, ¿verdad? Y no nos damos cuenta qué es lo que el otro necesita. A lo mejor a nosotros, para nosotros dar afecto es dar toda una explicación ante un problema y dar toda una solución ante el problema que me están contando. Y lo que la otra persona necesita solamente a lo mejor es un abrazo. Así es. O una manifestación cálida de cariño. Fíjate, es muy común en nosotros los padres, o sea, por ejemplo, que nos dedicamos mucho a trabajar y decimos, para que no le falte nada a mi hijo, y lo que le falta eres tú, o sea, no le falta económicamente algo a tu hijo, le falta tu presencia, pero pues, precisamente nos equivocamos en ese principio de la individualidad, pensamos que teniendo económicamente todo, él va a estar bien. Y a veces lo que necesita es otra cosa. El otro principio, Jorge. La ley de la moralidad natural, que es, creo que lo inverso de esto, es decir, no hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti. Así es. O sea, tratar de cuidar, o sea, si a ti no te gusta que te pongan un apodo, pues tú tampoco andes poniendo apodos a los demás. Si en un momento dado, o sea, no te gusta que los demás lleguen tarde, pues tú trata también de nunca llegar tarde. Se quiere llevar. ¿Verdad? Sí, no hagas nunca a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti. El sexto, la ley de autoaplicación previa. No podrás hacer ni dar a los demás aquello que no eres capaz de hacer ni darte a ti mismo. Y uno no puede irle solucionando la vida a los demás si tiene su vida hecha un caos. Así es. Uno no puede en un momento dado dar, como dicen, aquello que todavía, el recurso que todavía, o aquella habilidad que todavía no has desarrollado en ti mismo. Creo que esto es un punto muy importante de madurez emocional, porque muchas veces en lugar de tomar el control de mi vida, le ando resolviendo la vida a los demás, ¿verdad? Y le ando diciendo a los demás cómo deben de hacer, cómo deben de reaccionar, qué cosas son las que deben de valorar, y muchas veces es una evasión. Es una evasión para no enfrentarme con el caos que puede ser mi vida. Así es. Muchas de las veces exigimos a los demás como una forma de aparentemente motivación, decir, haz esto, haz lo otro, y cuando uno no lo hace, cuando uno no cumple y no es congruente con ello. Entonces yo creo que aquí implicaría este principio de la autoaplicación previa. O sea, hazlo primero, o sea, pruébalo y luego ya puedes de alguna manera sugerir, no imponer, ¿verdad? Sí, o como dicen en broma aquello de que llega uno a la edad en que ya no puede dar malos ejemplos y por lo tanto da buenos consejos, ¿verdad? Es decir, ahí viene ese grave problema. El último de estos principios, la ley de limpieza relacional. Tenemos el deber de hacer limpieza de las relaciones que son ficticias, insanas y que no nos permiten crecer como personas duros, decisiones duras que hay que tomar de repente en torno a ciertas situaciones, ¿no? Hay veces en las que los lugares de trabajo o las relaciones de pareja
o las relaciones de amigos, o incluso relaciones muy cercanas que pueden ser con nuestros familiares, cuando son sumamente tóxicas y que me generan un efecto negativo en mi vida, es decir, que me van contaminando mi entorno emocional, es importante hacer una limpia. Uh-huh. Así como quien limpia y saca la basura, ¿verdad? Porque contamina, huele feo y aparte es tóxico, así también en las emociones, en términos relacionales, hay veces que ya no podemos seguir aguantando aquella relación que no me está llevando a nada. Claro. Y hay muchas relaciones, ahorita que mencionas que esos de pareja muy tóxicas, que precisamente son relaciones insanas para los miembros de la pareja. Y ahí continúan a veces por creencias o por imposiciones familiares en una relación que no les va a hacer provecho. Entonces, este principio de la limpieza relacional pues puede aplicarse a las parejas, por ejemplo, a lo que son los grupos de amigos también. O sea, muchas de las veces no nos juntamos con los amigos más sanos y, por ejemplo, hay personas o adolescentes o jóvenes que entre su grupo de amigos, o sea, acostumbran el alcohol, las drogas, y él no es de ese ambiente, pero por no sentirse mal, continúa ahí en ese ambiente insano. Entonces ahí es donde aplicaría este principio de la limpieza relacional, limpiar nuestra relación. Igual con todas aquellas personas que nos dañan, ¿verdad? Y incluso también se aplica a veces en los centros laborales. Hay relaciones laborales de gente que es sumamente abusiva con los, por ejemplo, jefes, con los empleados, y que es importante limpiar eso. Porque toda esa emoción que se va generando y que no se pueda gestionar adecuadamente va a producir en la persona que lo está viviendo una dirección de destrucción. Puede ser una destrucción interna a través de, como lo mencionabas, alguna adicción o algún comportamiento destructivo, o puede ser una destrucción externa en términos de volvernos personas sumamente violentas. Y toda la creatividad que se deja de ganar cuando suceden este tipo de relaciones tóxicas. Es decir, eso que comentabas al principio, de que la energía es para construir, para creatividad o para destruir. Entonces, ¿cuál vas a elegir, verdad? Claro. Bueno. Bien, pues estamos en la recta final de nuestro programa. ¿Algo más, Jesús, que desees añadir de este tema tan interesante de ecología emocional? Pues la importancia de este manejo adecuado de las emociones. Creo que necesitamos cultivar mucho esta área de nuestra vida. Afortunadamente hay alguna literatura, por ejemplo, como el libro de las personas que traen este enfoque, que se llama precisamente así, Ecología Emocional. Así es, está otro libro de Norberto Levi que mencionábamos, La sabiduría de las emociones, un buen libro para conocer las diferentes emociones. Jorge. Fernando, pues agradecer al auditorio que nos haya acompañado esta noche. Nos escuchamos dentro de 15 días. De 15 días. El próximo lunes tenemos asueto por el puente del día 21 de marzo. Así que nos veremos por aquí el día 24 en estos micrófonos de aquí de Frecuencia TEC. Gracias a Osvaldo Guerrero, como siempre, en los controles. Quédate aquí en tu programa Eufonía, Calidad en la Música. Están por aquí sus conductores. Se despiden tus amigos Jesús Medina, Jorge del Bosque y Fernando Torres, que te desea una feliz noche. Gracias y pásatela bien. Horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TEC, conciencia en la radio. Todos dicen que en el país falta